Rubén, buenos días, bienvenido a Mesa de Periodistas. Buenos días, Axel, Castalia, Sabrina, Fernando. Me vas a permitir un entre paréntesis porque el último tema estaba muy interesante y lo estaba escuchando. Ajá. Y solamente quiero decir algo muy simple, ¿no? Recomiendo un libro fantástico que se llama En el poder y en la enfermedad de David Owen, que revela la situación de algunos líderes a nivel internacional en cuanto a su estabilidad emocional y a temas que tienen que ver con enfermedades que influyen en el ejercicio del poder, y principalmente eso que se llama hibris, que es el exceso de arrogancia, que evidentemente la arrogancia no es una buena consejera para el ejercicio del poder o para aspirar a él. Solamente lo dejo allí porque es un tema muy interesante. Que me llamó la atención, ¿no? Vamos a leerlo. La forma como ustedes lo estaban planteando. Gracias por la recomendación. ¿En qué está ese plan, gracias. Esa propuesta, Rubén, de reactivación económica? Bueno, miren, en los albores de la pandemia, nosotros como sector privado, como CONEP, establecimos comunicación con las autoridades del Estado, con el órgano ejecutivo. De manera constructiva se estableció una mesa de reactivación económica y se consensuaron una cantidad de puntos que son congruentes con el objetivo de promover la actividad económica en el país, que en ese momento y todavía está inmerso en una situación compleja desde el punto de vista económico. Ahora estamos viendo la luz porque ya estamos domesticando al COVID-19. Esperemos que pronto esto logre al final llegar a un punto en que podamos ya eliminar todas las restricciones que existen. En esa reunión o en esa serie de reuniones, luego de los consensos, se llegó al planteamiento de activar una mesa de seguimiento de los acuerdos. Esa mesa de seguimiento más o menos se estableció en octubre del año pasado. Ha pasado mucho tiempo, pero desde el punto de vista del sector privado poco olvido, porque nosotros creemos fervientemente en que tenemos que hacer los asocios con el Estado para promover la reactivación del país. De la reactivación depende directamente que haya más empleo, que recuperemos el empleo perdido y que podamos promover otros tipos de empleo que están conectados con la nueva realidad global, que ha sido consecuencia también de la pandemia, que nos ha traído de manera furiosa un futuro para el cual no estábamos adaptados. Dentro de esa medida, una que yo resalto es la desburocratización de los procesos del Estado y la reducción y procurar eliminar la discrecionalidad de los funcionarios. Hay que hacer un estudio de las leyes que permiten generar esa plataforma de discrecionalidad. El tema de la desburocratización es esencial. La burocratización excesiva ha sido constante en el país. Yo digo que hay una orgía de burocracia de hace muchísimos años, que al final lo que hace es convertirse en el pesebre de los actos de corrupción. Eso está definido en muchos estudios en el tema de la corrupción, de la burocracia excesiva. Y nosotros en esta etapa, nosotros tenemos que atraer capitales, tenemos que atraer inversión, tenemos que generar confianza, por eso es importante agilizar estos trámites. Otro tema es generar un equipo público-privado para promover al país. Nosotros queremos atraer inversiones, tenemos que ser muy fuertes, vigorosos, robustos en promover las inversiones a nivel internacional. También está el tema del pago a los proveedores. Del pago a los proveedores depende que gire la actividad económica en forma constante. Esto es un tema muy sensible para aquellas empresas que le brindan servicios al Estado. También es otro tema las estrategias para salir de las listas discriminatorias. Eso también es esencial y el sector privado quiere colaborar en ese proceso.
que es congruente con la reactivación económica. También queremos motivar el consumo de los productos nacionales, el desarrollo del turismo. Esto tiene que ser fruto de la promoción turística, que es muy importante. Tenemos que promover el turismo interno también para dinamizar áreas que han sido muy afectadas con los efectos perniciosos de la pandemia. Tenemos que también fortalecer nuestros servicios internacionales. En fin, hay una cantidad de medidas que habíamos consensuado con el Estado que requieren generar esa estructura de seguimiento. Recientemente hemos tenido comunicación con las autoridades que nos han dicho de una manera muy respetuosa que ellos están haciendo las verificaciones de los temas que están en la mesa y que pronto vamos a reunirnos. Confío en eso, pero sí vamos a ser insistentes en la búsqueda de ese encuentro para coadyuvar con el desarrollo del país. Sabrina Bacal, ¿tienes preguntas, Sabrina? Sí, ahora que menciona turismo, hay un debate o una medida que viene pronto, viene el 20 de febrero, y son la obligatoriedad de las 3 dosis para aquellas personas que entren al país. Tanto APATEL como la Cámara de Turismo se oponen. Sin embargo, ese es el esquema de vacunación de Panamá y ¿por qué no pedírselo a quienes lleguen a nuestro país? También se está considerando una prueba para entrar al país. ¿Sus opiniones? Sí, Sabrina, hace un par de semanas, 2-3 semanas, tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud. Estaba el Ministro de Comercio, el Ministro de Turismo y la Ministra de Trabajo. E hicimos la observación de que ese esquema no estaba extendido a nivel internacional. Inclusive existen autoridades sanitarias globales que han dicho que el esquema esencial es el de las 2 vacunas. Obviamente nosotros como sector privado estamos promoviendo la vacunación que ha sido exitosa en Panamá y queremos que las personas acudan a vacunarse y al final que completen esa vacunación complementaria que vendría a ser el refuerzo o lo que se ha llamado la tercera vacuna. Pero establecer ese parámetro en el sector turismo sería una profecía de catástrofe para este sector de la economía, porque la mayoría de los países no tienen este esquema. Entonces, los turistas que vengan a Panamá o que estén pensando en venir a Panamá pueden al final tomar otra decisión precisamente porque en sus países no existe esa exigencia y podrían ir a otros países donde solamente se exigen las 2 vacunas. Entonces esto hay que verlo con mucho detenimiento. Creo que se pueden tomar otras medidas que no afecten la actividad del turismo, que es una actividad esencial para la recuperación económica. Nando Martínez. A ver, don Rubén, yo en realidad tengo muchas preguntas para variar. Debo entender que no se ha dado ninguna reunión de seguimiento para el plan de reactivación económica. Sí, entiendes correctamente, Fernando. Porque ese para mí ese es mi titular, para hablar en términos periodísticos. Es decir, porque, a ver, también he escuchado que uno de los sectores, quizás el más importante del país, se queja de que el gabinete logístico no se reúne. Entonces, ¿para qué tenemos el gabinete logístico si el gabinete logístico no se reúne o se reúne muy poco? ¿Para qué creamos planes? Que algunos dicen que no son planes, pero bueno, ¿para qué creamos planes de reactivación si después no le damos seguimiento? Es decir, aquí hay un problema que yo llamaría de gobernanza general, y es que al no haber seguimiento y no haber capacidad de dilucidar, de debatir, de seguir, no solo con el sector empresarial, también con el sector laboral, con los gremios profesionales,
con la academia, con todos los sectores sentipensantes del país. Entonces yo lo que creo es que lo primero que hay que plantear es por qué tenemos este nivel de desgobernanza, para decirlo de alguna manera. Bueno, Fernando, nosotros desde el punto de vista de la realidad estamos exigiendo que se realicen las reuniones porque tenemos un espíritu constructivo, un espíritu patriótico de colaborar con la reactivación económica. La reactivación económica impacta en toda la sociedad. Nosotros requerimos promover empleo. Esa debe ser una obsesión nacional para evitar que en el futuro se dé un estallido social. Y creemos que existen los elementos a través de estos consensos para que podamos lograr esa reactivación de manera efectiva. Hemos tenido conversaciones en buenos términos con el órgano ejecutivo y estamos ansiosos de que se genere la reunión o el ciclo de reuniones que permitan acompañar ese proceso de reactivación. Bueno, entendemos que el gobierno está haciendo su parte de gestionar algunas cosas, pero creemos que la auditoría ciudadana es importante para que esa reactivación sea efectiva. Y si existe el espíritu que se ha mencionado por ambas partes, creemos que en su momento tienen que darse estas reuniones. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos que producir confianza. La confianza se produce en la medida en que haya interacción, en que haya sinergia, y en este momento de la historia del país debe haber un gran pacto nacional en los temas que conciernen a la reactivación económica, por lo menos, porque nosotros tenemos que llevar a este país al progreso, que sea incluyente, que haya una democracia que no sea disfuncional, una democracia donde todos podamos participar. Y nosotros, como un sector importante de la sociedad civil, queremos estar activos en todo este proceso para que Panamá salga fortalecido de la crisis producida por la pandemia. Don Rubén, tengo dos preguntitas puntuales. Una de ellas es, ¿qué opinión le merece estas tentativas para crear o modificar, no sé, una ley de medicamentos? Hay una propuesta de crear una superintendencia general de medicamentos. O mejor dicho, ¿cómo resolvemos el problema que tenemos en este país de que los medicamentos cuesten tanto y se ha convertido en una presión social para muchas familias y personas que no tienen acceso a ellos? Y mi otra pregunta es, y quiero aclarar que no creo ser menos patriótico al señalar lo que está mal, don Rubén, aunque comparto su patriótico optimismo, que la necesidad de los seguimientos es mayor ahora que se nos avecina, y esto es una predicción que no hago yo, que leo todos los días, una crisis económica producto de que los problemas en la cadena de suministro no se han resuelto, que los insumos agrícolas han subido, el petróleo ayer creo que estaba por $90 el barril, y sigue el invierno en el hemisferio norte, el peligro de guerra en Eurasia. En fin, hay un conjunto de problemas globales que podrían significar que con los problemas económicos que ya tenemos, tengamos también problemas inflacionarios. Entonces, sí, las medidas que se vayan a tomar, urge tomarlas. No es que tenemos tiempo para esperar. Estamos de acuerdo, Fernando, con eso. El futuro no espera. Toda la sociedad debe actuar de cara a objetivos concretos para salir
de esta situación tan compleja producida por el COVID-19. Por eso hemos dicho que nosotros tenemos que acabar y abatir con el déficit de ciudadanía. Tiene que haber una ciudadanía más activa. Hemos dicho también que CONEP no actúa con criterio de política partidista, pero sí actúa con criterio de política ciudadana. Estamos conformados por gremios, y los gremios por ciudadanos que entienden que el país debe progresar y debe hacerlo de una manera sostenible. No quiero evadir la primera pregunta y creo que hay una respuesta determinante cuando hablamos del tema de los medicamentos. Hay que estimular la verdadera y auténtica libre competencia. O sea, nosotros creemos en el sistema de libre competencia, creemos en la seguridad jurídica. Nosotros no creemos en monopolios. Creemos que hay que estimular la libre competencia. Hay una imagen que evidencia algo de manera muy nítida. En estos días hablaba con la presidenta de APEDE, Elisa Suárez, y me decía algo que es una realidad histórica en el país. Cuando aquí surgieron las empresas de telefonía celular al inicio, el minuto de teléfono, cuando era una sola empresa, costaba como 40 centavos. Era una cosa escandalosa. Y cuando entraron otros jugadores generando una verdadera competencia, el beneficiado fue el consumidor porque comenzaron a reducirse dramáticamente el costo de las llamadas. Y además, cuando se generó la posibilidad de que podamos tener la portabilidad y llevarnos el número a otra empresa al momento de terminar un contrato, también eso favoreció al consumidor. Entonces, el tema aquí es simplemente estimular la libre competencia de manera total y absoluta. Eso, a nuestro juicio, podría generar una reducción del costo de las medicinas. Ahora, creo que también hay que hacer un análisis racional de todas estas normas que se pretenden plantear, porque puede ser que se busquen soluciones positivas y no sean así al final si se aprueban estas leyes que pretenden al final restringir la libre competencia. También las comparaciones no son tan adecuadas. Por ejemplo, cuando se compara el precio de los medicamentos en España, lo que no se dice es que en España también hay un subsidio que es fruto de el concepto del llamado estado del bienestar, que tiene impuestos mucho más altos y se generan subsidios, o compararnos con países donde hay mucha mayor población. Pero vuelvo, insisto, yo creo que los medicamentos en Panamá pueden reducirse de precios si se estimula de manera directa la libre competencia. Vamos a estudiar todos estos proyectos de ley y por supuesto nos vamos a referir a ellos de manera directa cuando se abra el debate correspondiente. Don Rubén, ¿cómo está? ¿Qué tal, Castalia? Bien, gracias. Es evidente que nosotros hemos visto en los últimos años a un gremio empresarial que se ha convertido en una especie de termómetro y fiscalizador de la cosa pública, tomando en cuenta que la crisis nos ha obligado a estar más pendientes como ciudadanos. Y es un ejercicio que varios sectores aplaudimos, que ustedes se sumen no solamente para cuestionar, sino para proponer soluciones para el país. Pero, ¿toman en cuenta el gobierno o ven ustedes por parte del gobierno una reacción de aceptar, de dejarse guiar, sin caer en eso que algunos describen como cogobernar? No es que ustedes quieran gobernar junto al equipo del presidente Cortizo, pero ¿ven ustedes algún tipo de mensaje que les indiquen que en algún momento van a tomar en cuenta sus opiniones? Eso por una parte. Y por otro, en medio de la crisis hay otro tema que a mí realmente me preocupa y es el futuro de la Caja de Seguro Social. Y yo no veo que haya tampoco que ustedes, en el caso de ustedes, se hayan alineado específicamente para decirle a quienes administran el país, caramba, esto es prioridad.
No pueden mirar para otro lado. O sea, ¿quién le dice al gobierno, ustedes no pueden mirar para otro lado? Entonces, no sé qué nos pueda compartir con respecto a estas dos enfoques que le acabo de plantear. Muy bien, Castalia. Nosotros somos optimistas de la inteligencia y de la voluntad. Cuando planteamos las reuniones con el gobierno para la reactivación, actuamos de la mejor buena fe, con el interés de contribuir, no con el gobierno per se, que administra el Estado, sino con la sociedad, ayudar a la reactivación que impacta en toda la sociedad. Vamos a ser persistentes. O sea, hemos entrado en este año 2022 con una insistencia permanente en relación con la mesa de reactivación y el mecanismo de seguimiento. Y lo vamos a continuar haciendo independientemente de cuáles sean las consecuencias de esto. Hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación existe. No vamos a estar tranquilos hasta que el mecanismo propio del seguimiento se verifique en la práctica. Pero en esta lucha no nos podemos rendir. Eso no está en nuestro ADN y vamos a continuar como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanos, vamos a continuar con este esfuerzo. En el tema de la Caja del Seguro Social, tienes toda la razón. Yo lo he dicho en declaraciones en distintos medios, que es importante que veamos a la Caja del Seguro Social en su justa dimensión y que tratemos de resolver esto de manera expedita, de manera racional y con un modelo sostenible. Esto no puede esperar porque estaríamos acumulando una situación que puede generar una volatilidad tremenda, no solo en relación con la Caja de Seguro Social, sino en relación con la economía de Panamá. Entonces, nosotros no podemos dejar que el tiempo pase, porque los problemas no se van a resolver sin la intervención lógica de una solución que de verdad nos dé capacidad para decir que hemos mejorado los servicios y la situación principalmente del sistema o el programa de invalidez, vejez y muerte. Rubén, ¿cuánto es la deuda del Estado con los proveedores? Bueno, es que estamos haciendo unos análisis, ¿no? Sobre esta situación por sector. Por ejemplo, en la construcción estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Y estamos, ¿por qué? Porque lo que pasa es que hay un sistema de itinerario burocrático, porque el Estado puede decir, mientras a mí no me llegue el Ministerio de Economía y Finanzas para generar la partida correspondiente del pago, yo no lo tengo como deuda, pero la deuda está atrapada en una situación que yo podría decir de animación suspendida en ese itinerario burocrático. En los acuerdos se habló de 30 días para pagar las cuentas pendientes. Eso tenemos que ponerlo en contexto y establecer un mecanismo cierto para que los 30 días sean reales y que comiencen a correr en una fecha establecida y no que en el medio haya una serie de requisitos que lo que hacen es entorpecer el pago correspondiente. Vamos a hacer los análisis para ver la deuda en su globalidad de todos los sectores que le brindan servicios al Estado, pero es importante la cantidad. Rubén, en ese hablamos de deuda, el gobierno prácticamente está funcionando a través de la enorme deuda que ha adquirido en medio de la pandemia. Dentro de estas 43 propuestas había algo para que ese dinero que alguien va a tener que pagar, bueno, nosotros vamos a tener que pagar más adelante, tenga un uso adecuado, un manejo más transparente, tomando en cuenta el despilfarro que todavía vemos en planillas de la Asamblea, el despilfarro que vemos, ayer lo hablamos, en partida discrecional del presidente. ¿Hay algo que obligue al gobierno un mejor uso de los pocos recursos que tenemos?
Bueno, ese es un punto fundamental. O sea, si nosotros queremos construir un Estado que de verdad ponga en el centro al ciudadano, tiene que haber transparencia, rendición de cuentas. Estos mecanismos no pueden convertirse en una especie de superstición. Tienen que manifestarse en la práctica de manera directa y constante. Y debe existir también la auditoría ciudadana. Por eso hablaba del déficit de ciudadanía, que es un mal que nosotros tenemos. La gente no participa en el nivel en que deben participar. Nosotros tenemos que sentarnos a analizar todo el entramado de normas que generan discrecionalidad, que generan estructuras burocráticas innecesarias. Tenemos que exigir también una justicia que sea expedita. Nosotros nos hemos reunido con la presidenta de la Corte y con el vicepresidente de la Corte. Estamos apoyando el esfuerzo de convocar todos los mecanismos que sean necesarios para eliminar de una vez por todas la interinidad de los, porque eso le va a dar mucha más prestancia y confianza al sistema judicial. Todos esos elementos mezclados de manera virtuosa van a generar confianza interna, que es fundamental, pero también un mensaje potente a nivel internacional a todas las personas que pretenden o empresas que pretenden invertir en nuestro país. Como bien dice, es muy importante que los recursos del Estado se manejen de forma transparente. Eso es importante, que no vayan a engrosar la planilla estatal. Y fondos extraordinarios que vayan a inversiones que a su vez permitan generar objetivos concretos, principalmente en lo que es la promoción del empleo. Rubén Castillo, presidente del CONEP. Gracias, Rubén, por darnos más luces de cómo va este seguimiento a las propuestas del sector privado en materia de reactivación económica. Rubén, ¿hay fecha para la próxima reunión? No, todavía no hay fecha, pero sí debo decir, por la dignidad de los hechos y de las circunstancias, que sí ha habido comunicaciones y estoy convencido de que prontamente va a haber una reunión. Esperemos que sí. Y vamos a insistir en eso, vamos a ser sutiles pero contundentes. Gracias, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Solamente quiero decir al final, conociendo las proclividades literarias del entrevistado, que espero que esto no termine como el coronel no tiene quien le escriba. Bueno, y no termine como el CONEP no tiene quien le escriba. Esperemos que así sea. Gracias. Gracias, Rubén. Saludos.